Esta es otra versión más de Nuevo Ciclo, este espacio en el cual nosotros queremos proponer nuevas preguntas, nuevos desafíos, con gente interesante que nos viene a hablar para poder alimentar las discusiones y los proyectos del mundo progresista. Hoy día estamos con Sonia Montesinos. Sonia es antropóloga, doctora en antropología. Ella es la autora, además de ese libro que ya es un clásico de nuestras bibliotecas, que es Madres y Guachos, un clásico en los estudios culturales y en los estudios de género. Quisiera partir, Sonia, preguntándote por cuál ha sido el efecto que crees tú que en este campo de la cultura, de los significados que le damos al vivir juntos, ha tenido ese periodo tan extraordinario, anormal, lleno de incertidumbre, desde el 19 de octubre del 2019 con el estallido, luego la pandemia, el proceso constituyente. ¿Crees que ha tenido y cuál ha sido el impacto cultural de ese fenómeno, de estos tiempos? Sí, bueno, muchas gracias, Pedro, por la invitación. Muy buena, digamos, tu pregunta, porque creo que esa es una pregunta que de un modo u otro nos hacemos todos y todas, ¿no? Yo creo que aquí uno tiene que hablar, yo soy antropóloga, entonces como antropóloga necesariamente uno siempre está pensando en la larga duración, ¿ya? Lo sincrónico, digamos, en este minuto, que es lo que tú planteas, ya que esta desazón, incertidumbre, que estamos, ¿no es cierto?, sujetos a una enorme cantidad de lo que leemos como cambios. Digo, leemos como cambios. ¿Por qué? Porque si tú te retrotraes, digamos, hablemos 40, 50 años atrás, uno puede leer y puede ver todos los hilos, ¿ya?, de lo que podríamos decir son ciertos discursos que hoy día son dominantes. Eran discursos que estaban soterrados, que estaban, ¿no es cierto?, sumergidos, pero que sí empezaban a expresar determinados movimientos. Me refiero, y yo diría, tres grandes elementos. Uno, que tiene que ver con lo que tú mencionaste delante, las mujeres, hablemos movimiento feminista, hablemos de los movimientos indígenas, ¿ya?, y hablemos también de los movimientos de los jóvenes. Y aquí, para terminar, digamos, ¿ya?, y aquí yo creo que el gran tema que hay es el tema del poder. O sea, todo lo que nos provoca este horror tiene que ver con el poder, porque justamente estos discursos, estos movimientos encarnados en determinados sujetos, ¿no es cierto?, en este minuto tienen poder, todos tienen poder. ¿Tú crees que esto ha cambiado, estos tres aparecimientos han cambiado la forma en que vivimos juntos? ¿Qué Sí. observas tú? Sí, la pandemia, el estallido y la pandemia, ya lo que traen como metáfora es la muerte. Y es algo que no nos hemos hecho cargo. No nos hemos hecho cargo. Porque ¿qué es lo que hace el estallido? El estallido en el fondo mata instituciones, ¿ya? Dice, ¿y por qué las mata? Porque esas instituciones efectivamente, ya no estaban respondiendo. O sea, la sociedad, ¿no es cierto?, y estos discursos y estas prácticas iban por un lado y las instituciones por el otro. Entonces, esta fuerte contradicción aparece, ¿no es cierto?, como muerte. Y lo más, para mí, la metáfora mejor de esta muerte, ¿no es cierto?, es la Plaza de Dignidad, ¿no? Y es este monumento, es este masculino, es este caballo, es esta historia, ¿no es cierto?, a la cual hay que matar, digo, en el sentido de eliminar, romper, grafitear, etc., ¿no? Entonces tienes esa muerte que está anunciada en el estallido, ¿no? Bueno, y las muertes reales, digamos, que están ahí. Y luego viene la pandemia. Y la pandemia lo que hace es cubrir, ¿no es cierto?, un manto de muerte, no sobre Chile, sobre todo el mundo. Y eso genera entonces una serie de temas muy complejos, como por ejemplo los temas del duelo, ya, que son, porque aquí tenemos que, nuevamente como antropóloga te digo, tenemos que mirar esto en la larga duración, ya, y la muerte ha sido siempre, ¿no es cierto?, la gran preocupación de los grupos humanos. ¿Cómo encaramos la muerte? ¿Con qué rituales? ¿De qué manera? ¿Cómo la entendemos? Y pienso que esas dos muertes, llamémosla así, podríamos decir esta muerte social, más esta otra muerte real, que es la muerte del cuerpo, produjo muchísimas, yo diría, alteraciones, ¿no es cierto?, preguntas, pero que todo eso también, como siempre, quedó absolutamente soterrado. Me llama la atención que han habido metáforas en torno a la Constitución que tienen que ver con lo doméstico. La casa común, la mesa de todos, y tú que has sido una exploradora de las simbólicas de lo doméstico, de lo gastronómico, ¿cómo lees en esa clave la Constitución? Sí.
muy buena pregunta porque a propósito del afán que ustedes tienen y que tiene, digamos, estas conversaciones, ya justamente yo creo que las metáforas ya son las que hablan. O sea, nosotros tenemos que leer nuestra cultura desde esas metáforas. Entonces, claro, la Constitución, como tú muy bien dices, se ha planteado como construyamos la casa de todos. O sea, es como que no había casa de todos, construyamos la casa de todos. Pero la metáfora de la casa es sumamente complicada, ¿ya? Es muy compleja, porque ¿dónde, cómo? Primero, ¿cómo se construye y cómo se arma esa casa, ¿no? ¿En qué lugar está la casa? ¿Quiénes habitan la casa? En la casa tú sabes que hay habitaciones, ¿ya? Distintas. Hay incluso, cuando hablamos, digamos, de ciertas casas, ya hay habitaciones para las empleadas domésticas, por ejemplo, ¿no? Ahora ya sé que hay habitaciones para perros también, ya, esa es otra. Y dentro de la casa, ya, tú te puedes encerrar en tu pieza. Que un poco esta metáfora lo hemos conversado otras veces por ejemplo, cómo se entiende lo intercultural, muchas veces en muchos países, ¿no? Eso es perfecto, estamos todos, habitamos la casa, pero ahí tú tienes tu puerta y tu propia habitación, tú tienes acá, tú tienes acá. ¿Dónde se reúnen? ¿Dónde se reúne la gente de la casa? ¿Cómo se organiza la casa? Entonces, la casa como metáfora yo la encuentro complicadísima, ¿no? Creo, y es interesante preguntarse por qué se buscó esa metáfora. Y justamente yo había planteado, escribí por ahí un artículo donde justamente planteaba la idea de que yo no estaba de acuerdo con la casa y estaba de acuerdo con la mesa de todos, ¿ya? ¿Y por qué estaba de acuerdo con la mesa de todos? Porque la simbólica de la mesa, implica que tú tienes que sentar a toda la gente en la mesa. En una casa tú puedes tener distintas mesas, no necesariamente una, ¿ya? Incluso tú puedes comer en tu propia habitación, ¿sí? Y da lo mismo, digamos, lo que tú comas allá adentro. Una mesa la puedes tener afuera o la puedes tener adentro, ¿ya? La mesa ¿a qué remite? Remite, uno, a la comensalidad, es decir, los que comemos juntos somos hermanos, eso es parte básica de la construcción de la cultura, ¿cierto? Los que comemos juntos somos hermanos, por un lado, pero también trae una cosa súper interesante que es la distribución, ¿ya? Si estamos todos en la mesa, ¿ya? Yo tengo clara conciencia de que tú estás comiendo más, por ejemplo, de que te han dado la mejor presa. Normalmente ocurre con los hombres, ¿ya? Se le da la mejor presa, ya se le da el plato más abundante, etc. O si eres un invitado. Pero cuando decimos mesa común y estamos diciendo distribuyamos el alimento de manera igualitaria, ¿ya? Estamos todos presentes. La mesa implica esta conversación, ¿ya? Implica que todos y todas los que nos sentamos en la mesa ya tenemos derecho a hablar. No era el antiguo come y calla, ¿sí? Que tú en esa casa, ¿no? En esa casa, comillas, de todos, ya existía el come y calla, o sea, no hables. Entonces, me parece que la metáfora de la mesa restituye ya una cuestión muchísimo más compleja. ¿Por qué? Porque cuando tú piensas, ¿no es cierto?, en el comensalismo, piensas en el comer, estás pensando inmediatamente, ¿no es cierto?, en un sistema productivo. ¿Ya? Tienes que producir cosas para comer. ¿Cómo las produces? ¿Te fijas? ¿Cómo llegan? ¿Cómo las distribuyes? ¿Cómo las transformas? ¿Ya? Y por lo tanto, toda la sociedad, toda la construcción, ¿me entiendes?, de una comunidad aparece en la mesa. ¿Ya? Y en una mesa, ojo, y a mí eso es lo que me parece interesante, la mesa la puedes llevar a todos lados. La casa no la puedes llevar a todos lados. Sonia, muchas gracias. Ha sido una invitación y un desafío muy interesante o sea, nos ofreces un mapa para salir a andar el país desde una lógica distinta que entiendo, por una parte, es reconocer las culturas en sus propios términos, allí donde son vividas, en sus propios significados, pero también, y eso es una apelación a nosotros que también pretendemos hacer política progresista y democrática, es a reconocer el poder que hay, que se construye y transforma en esos espacios. No es solo cultura en el sentido de lo puramente simbólico, sino en lo simbólico poder real. Y reconocer ese poder real es un puente entre política y sociedad. Sonia, muchas gracias por estar. Bueno, gracias a ti por la invitación. Muchas gracias.